Hola, muy buenas, profesor. El día de hoy les vengo a dar la explicación de nuestro código sobre la evaluación transdisciplinar. Y bueno, lo primero que hicimos fue importar las librerías que vamos a utilizar. Luego vamos a definir la resolución, que en este caso va a ser 1200 de ancho y 800 de largo. Y vamos a definir el coeficiente de roce, que lo vamos a utilizar más tarde. Vamos a crear la base de Tkinter, que primero vamos a crear la ventana. Vamos a darle una apariencia más simple. Vamos a ponerle un título a nuestra ventana llamado Proyecto Disciplinario de Trabajo y Energía. Le vamos a prefijar un icono. Vamos a ponerle la resolución que se expanda a 1200 de ancho y 800 de alto. Y vamos a hacer que cuando nosotros queramos aumentar la pantalla, esta no nos lo permita. Por eso está como falso. También vamos a definir una fuente que vamos a utilizar también más adelante, que va a ser Times New Roman y el tamaño va a ser 12. Bueno, comenzamos creando los frames que van a ser los trozos de colores que están viendo en la pantalla. Vamos a comenzar, primero hay que posicionarlos en una zona del mapa, que en este caso va a ser, para empezar, 0, 0. Vamos a probar con este frame de acá. Vamos a tomar la ventana en la que queremos hacerlo, el frame. Vamos a elegir un color que están en HTML y vamos a partir de esta coordenada aumentar 240 de ancho y 800 de largo. Lo mismo va ocurriendo con los otros frames, los vamos a ir posicionando y de ahí se van a ir creando. Luego tenemos una funcionalidad de nuestro menú que es la del botón de screenshot, que va a funcionar que cada vez que nosotros apretemos el botón de screenshot va a tomar una foto desde las coordenadas X e Y, que van a ser 0, 0, y se les va a sumar la resolución y las va a guardar como captura guión bajo, contador, que va a ser 1, y que cada vez que vayamos apretando el botón va a ir sumándole 1, y así sucesivamente. Luego vamos a crear una lista para almacenar las imágenes de las fórmulas que están acá. Las vamos a agregar las imágenes a esa lista. Luego vamos a abrir la imagen y vamos a crear una variable que va a transformar todas las imágenes anteriores en una fotoimagen para así poder usar las imágenes que hemos agregado. Luego vamos a crear otra lista para agregar las imágenes que vamos a almacenar. ¿Por qué? Porque acá tenemos que transformar las imágenes a una imagen label, que son las imágenes que utiliza Tkinter. Y al hacer eso, lo vamos a hacer con un ciclo y después vamos a agregar las imágenes a esta lista. Vamos a crear dos variables que nos van a ayudar a controlar si es que las fórmulas se muestran o no, si es que está activado o no. Y luego vamos a crear la función de fórmulas. Vamos a simplificar las variables anteriores y esta función lo que va a hacer es que cuando nosotros escojamos qué calcular, nos van a mostrar estas dos opciones, que van a ser la del modelo matemático y la de implementar roce. Dependiendo de la opción que vayamos escogiendo, si escogemos la fórmula, si activamos la casilla de fórmulas, nos va a posicionar las imágenes en tal parte. Si escogemos otra simbología que hace la de roce, nos va a posicionar las imágenes en otra parte y así. La siguiente función de confirm close nos va a permitir que cuando la caja esté en movimiento nos salte un mensaje que va a preguntar si queremos salir de todas formas, ya que el programa está en movimiento. Como pueden ver, si está en movimiento y queremos cerrarlo, nos va a saltar este mensaje. Y bueno, continuando con la función llamada mueve caja, lo que va a hacer es, como dice el nombre, nos va a mover la caja dependiendo del trabajo y la energía cinética. Acá vamos a definir números que van a ser el rango, la escala y la velocidad de movimiento dependiendo de la opción que hayamos escogido. Después vamos a crear un ciclo, el cual va a hacer que la caja se mueva
hasta llegar al final de la pantalla. Luego va a comprobar si es que ha llegado al final por cualquiera de los dos lados. Y en el caso de que haya llegado al final, va a volver a su posición inicial. También le pusimos un mensaje de error en caso de que tratemos de cerrar la ventana cuando está en movimiento, nos va a pedir una confirmación para salir. Luego tenemos la función mueve caja dependiendo de la variación de la energía cinética, que va a ser igual al método anterior, solamente que acá va a empezar desde la izquierda, como pueden ver. Va a empezar desde acá y dependiendo de los datos que nosotros vayamos ingresando, va a hacer que se vaya moviendo más rápido o más lento. Luego tenemos la función del botón Run, que lo que va a hacer es activar todas las funciones que hemos creado y que van a aparecer en pantalla, como el movimiento, el imprimir el resultado, la flechita que aparece y tal. Luego la función llamada post-ini lo que va a hacer es que cuando nosotros la presionemos, dependiendo de la opción que hayamos escogido, nos vuelva a la posición inicial de donde empezó. Bueno, la siguiente función nos va a decir que dependiendo del resultado se nos cree una línea. Esta función tiene una modalidad parecida a la del frame del comienzo, que va a ir creando una línea dependiendo de la opción que escojamos y va a apuntar hacia izquierda o derecha dependiendo del signo. Bueno, luego tenemos la función que nos va a activar o desactivar dependiendo de si escogimos esa opción, lo del movimiento manual. Si escogimos la opción del movimiento manual, nos va a llamar a tres funciones que están más abajo, que la primera es el pickbox, que lo que nos va a permitir es detectar el clic izquierdo del mouse. Vamos a hacer la demostración. Si escogemos la opción de desplazamiento manual, nos va a permitir que cuando ingresemos una fuerza se nos mueva el bloque y cuando lo soltemos se quede donde está. Y en el caso de que no tengamos una fuerza, nos va a saltar mensaje de que el valor de la fuerza ingresada es inválido. Eso van a ser las opciones. En el movimiento le vamos a poner también un límite al cuadrado para que solamente se mueva en ese espacio. Y lo del mensaje de error. Esta función va a detectar de cuando soltemos el clic en la caja se quede ahí quieta nomás. Luego tenemos la función calcimp que nos va a imprimir el texto del trabajo manual y nos lo va a posicionar en tal parte de la ventanita. Y en el caso de que no hayamos ingresado ningún valor, nos va a saltar error como vieron en la explicación anterior. Luego tenemos la función de cálculo general. Aquí se podría decir que es donde ocurre la magia. Llamamos al coeficiente que definimos al principio, creamos la variable choice que nos va a permitir que cuando escojamos un botón detecte si es que está activado o no. Definimos todas nuestras variables como 0, que van a ser los datos que ingresemos. La gravedad la definimos como 9,8. El mu, que va a ser el coeficiente de roce, va a estar en 0 de momento. Y vamos a definir que el ángulo sea entre 0 y 180. Vamos a definir el tipo de resultado, la dirección y el movimiento con la velocidad que van a ser 0. Si nosotros escogemos la opción de trabajo, nos va a decir que ingresemos los valores, nos va a tomar los valores que nosotros ingresemos y los va a calcular. Si es que el coeficiente de roce es distinto a 0, es decir, que si hay roce, nos va a pedir también la masa, va a aplicar la fórmula que ya la conocemos y nos va a imprimir en la pantalla el trabajo aplicado por el roce. Esto es siempre y cuando haya roce. Luego se va a mover dependiendo del signo y si no, pues se va a usar la formulita normal, que es la de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Y se va a mover igual dependiendo del signo. Luego nos va a
escribir el texto del trabajo y la cantidad de metros que se va a desplazar. Y en el caso de que no hayamos ingresado todos los valores, pues nos va a saltar el mensaje de error que ya lo conocemos.